A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de nuestro hermano Orlando Ajuchán. Buen día, amados hermanos. Estamos agradecidos con Dios por un nuevo día que Él nos regala para adorar y glorificar su nombre. En este día vamos a aprender algo muy especial. Dios nos quiere hablar por medio de su palabra y tenemos algo de la historia de Jesús, donde Dios nos quiere enseñar y que podamos aprender muchas cosas nuevas que Él dejó escrito en su palabra. Entonces, vamos a iniciar y el tema para este día es llamados al discipulado. Nuestro texto importante o el más esencial de nuestra lección está en Mateo 4, 19 y 20. Y dice, y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a leerlo nuevamente para que se nos quede, ya que es el texto más importante de toda la lección, al igual que el tema, ¿verdad? Llamados al discipulado. El texto dice, y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Entonces, y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a ver quiénes están involucrados o qué personajes y lugares. Por ejemplo, discípulo dice, persona que recibe enseñanza de un maestro. Los personajes. Está Juan el Bautista, Juan y Jacobo, Andrés y Simón, Felipe y Natanael. Toda esta historia lo vemos en Betábara, Juan 1:28, lugar en la ribera oriental del Jordán, donde Juan bautizaba a cercanías del mar de Galilea. Natanael, o conocido también como Bartolomé, apóstol de Jesús, es mencionado en 3 evangelios sinópticos. Sigamos con la siguiente presentación. Tenemos una imagen, una fotografía del presente, donde se cree que fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Ese lugar se llama Betábara, donde Juan bautizó a Jesús. Siguiente dice, nuestro primer subtema, seguir a Cristo es la prioridad de los que han sido llamados. Bien, hermanos, necesito que pongamos atención, ya que hay bastante, son solo 11 versículos, pero tienen una gran enseñanza y yo creo que Dios va a hablar a nuestro corazón, dependiendo la necesidad o la petición que tengamos para con nuestro Señor. Y dice el primer subtema, seguir a Cristo es la prioridad de los que han sido llamados. Entonces, dice, los discípulos siguen al Cordero de Dios. Vamos a leer los primeros versículos que habla sobre esta historia. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios.
le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Bien. Usemos nuestra mente y nuestra imaginación y regresemos a ese momento donde Juan el Bautista estaba en ese río y tenía dos discípulos, o tenía varios, pero dos en especial que sobresalen. Entonces Juan el Bautista reconoció a Jesús, y estos dos discípulos le oyeron y fueron atraídos por la presencia de Jesús. Dice 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Veamos qué tenemos en la siguiente presentación. Dice, un día estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, he aquí el Cordero de Dios. Esta vez, estos discípulos de Juan el Bautista, Juan y Andrés, no solo vieron al Hijo de Dios, sino que fueron impulsados por el Espíritu Santo a dejar a Juan el Bautista y a seguir a Jesús. Me imagino que para Juan fue difícil dejar ir a estos dos discípulos, pero en la obra de Dios, el que manda es el Rey de Reyes, y debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, como fue en este caso. A veces es triste dejar ir a alguien, pero cuando va a trabajar en la obra de Dios, pues nuestro deber es apoyar, ya sea en oración o económicamente o moralmente, pero suceden estos cambios en ocasiones. Entonces, vemos que al inicio Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista y luego siguieron a Jesús. Dice el inciso B, dice, los discípulos se esfuerzan por atraer a otros. Leamos qué dice la palabra de Dios. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hermano, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Si regresamos al subtema, dice, los discípulos se esfuerzan por atraer a otros. Ellos eran, podríamos decir, tiernos en la fe, pero ya se estaban esforzando por atraer a otros. Ellos no tenían todavía, no habían asistido a muchas reuniones, pero ya estaban predicando a Cristo Jesús. Entonces, esto nos enseña que nosotros también debemos de predicar en todo momento y de atraer a otros a Cristo Jesús. Veamos qué dice nuestra siguiente diapositiva. Dice, lo primero dice, que salta a la vista cuando leemos este pasaje es el entusiasmo que manifestaron los primeros discípulos de Jesús por haberse encontrado con él y su ferviente deseo de atraer a otros. Necesitamos que el Espíritu Santo
entre a nuestro corazón y tengamos ese ferviente deseo de atraer a otros. Que tengamos ese entusiasmo de predicar y de llamar a más discípulos. Sigamos en el inciso C. Dice, los discípulos deben saber a quién están siguiendo. Acá nos vamos a detener un momento porque lo que vamos a leer a continuación es algo de lo que nos está sucediendo hoy en día. Hemos llegado en un momento de una encrucijada, un momento donde debemos de decidir, donde debemos de pedir a Dios discernimiento, donde tenemos que acercarnos a Dios y escudriñar su palabra, porque acá vamos a ver el ejemplo de Natanael y vamos a ver qué es lo que sucedió con él y qué es lo que va a suceder con nosotros. Porque les digo que es importante detenernos un momento en estos versículos. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, a simple vista podríamos ver, pues, todo bien. Pero alguien como Natanael, que estudiaba la palabra de Dios, se dio cuenta de muchos errores que dijo Felipe. Y es lo que nosotros debemos de tener el cuidado de escudriñar bien la palabra de Dios para no confundirnos y para poder abrir nuestros ojos espirituales. Veamos qué errores tuvo Felipe. Dice, Natanael era un verdadero israelita, un hombre muy sincero, dado a la lectura y a la meditación de las Sagradas Escrituras. Felipe todavía no estaba capacitado bíblicamente para evangelizar a una persona de esta estatura intelectual. De Natanael, por ejemplo, se refirió a Jesús como hijo de José y oriundo de Nazaret. Si era hijo de José, ¿cómo podía ser el Mesías? Y si procedía de Nazaret de Galilea, ¿cómo podía ser reconocido como profeta? De ahí el cuestionamiento de Natanael. De Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Eso fue lo que preguntó Natanael, porque no coincidía con lo que él había estudiado. Por eso dice, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Luego de esto, Felipe invitó a Natanael a oír a Jesús. Cuando Jesús lo vio, lo reconoció y sabía todo su proceder. Eso fue lo primero que impactó a Natanael, porque Jesús le dijo quién era, qué carácter tenía, cuánto él oraba por su pueblo, por sus hermanos. Dice que en una higuera él se ponía a meditar y a pedirle a Dios por la salvación de su pueblo. Y eso fue la primera
situación que impactó a Natanael. Dice, el resultado final fue la primera confesión de un discípulo acerca de la autoridad de Jesús. Le dijo, Rabí, que es igual a maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Reconoció su divinidad. Tú eres el Rey de Israel. Reconoció que él era el Mesías. Ahora, ¿por qué les decía que nos acercamos a algo muy parecido a lo que le sucedió a Natanael? Porque Jesús vino hace 2000 años y está a punto de regresar. Entonces, si no estamos preparados como estaba Natanael, no vamos a reconocer los tiempos y las sazones que tenemos en la palabra de Dios. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de tener tanta enseñanza de la palabra de Dios en nuestra congregación y acerquémonos más a la casa del Señor para aprender como lo hacía Natanael. Él, sin titubear, reconoció al Maestro, reconoció su divinidad, reconoció que era el Mesías. Y como les decía, estamos a punto de que el Mesías, de que el Hijo de Dios regrese nuevamente a esta tierra. ¿Estaremos preparados para reconocerlo? Sigamos. El punto 2 y último. Así que pongamos mucha atención porque ya vamos concluyendo. Ya solo tenemos este punto que es el número 2. Dice, el ministerio es la prioridad de los que han sido llamados. Muy bien. En este tema desglosemos qué es ministerio y qué es prioridad. Porque eso es lo importante de los que han sido llamados. Veamos qué es ministerio. Dice, ministerio es un oficio o trabajo asignado por el Señor para su edificación, para la edificación de su iglesia. Y prioridad significa preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Regresando al tema 2. El ministerio, entonces podríamos decir el trabajo o obra es la prioridad, que sería la preferencia de los que han sido llamados. Tenemos un trabajo secular, un trabajo espiritual, y entre esos dos trabajos nos debatimos. ¿Cuál será nuestra predilección o lo que vamos a preferir? Y aquí el Señor nos insta a que nuestra preferencia sobre todo sea el trabajo en la obra de Dios, el oficio o trabajo asignado por el Señor para la edificación de su iglesia. Y realmente uno a veces piensa de que solo hay pocos trabajos en el ministerio o en la obra de Dios. Y realmente hay muchos, porque decimos, bueno, solo existe diaconado, niños, trabajar con niños y el servicio de
otros servicios que podemos observar. Pero en cierta ocasión encontré una iglesia que tenía 50 ministerios. Y realmente trabajar en la obra de Dios también es fuera de la iglesia, no es solo dentro de la iglesia. Y, por ejemplo, tenemos visitar enfermos, jornadas médicas, visitar a los presos, la oración. Es un trabajo, un ministerio muy importante. Tener una cadena de oración. La enseñanza. Y así hay mucho trabajo en la obra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra preferencia? ¿Nuestro trabajo secular o el trabajo en la obra de Dios? Dice, Dios nos llama a un ministerio completo. Y en el versículo 18 de San Mateo, capítulo 4, versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El llamamiento de Jesús hizo a sus discípulos fue a tiempo completo, ya que anteriormente cuando Juan y Andrés seguían a Juan el Bautista, lo hacían de una manera esporádica, sin definir a quién atender, si al trabajo secular o al trabajo espiritual. Regresamos nuevamente con Juan y Andrés. Vamos a ver. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano. Nuestro Señor Jesús hizo un llamado a sus discípulos a tiempo completo. Yo sé que para todos es difícil, sería difícil, complicado a tiempo completo. Pero como vimos anteriormente, habla de prioridad. Entonces Dios quiere que en nuestra vida Él sea prioridad, Él sea primero. Y para que Él sea prioridad es complicado, es difícil. Porque por ejemplo, el día que me tocaba grabar y dar esta enseñanza, justamente ese día me habían llamado para un negocio muy importante. Y con el dolor de mi corazón tuve que llamar ya en la noche a esta persona y decirle, mire, yo no puedo llegar el día de mañana porque tengo un compromiso muy fuerte y que ya había dado mi palabra de
estar presente. Y si el negocio aún está para el siguiente día, pues nos vamos a reunir para hacer este negocio. Entonces yo entendí que el Señor me decía que tenía que predicar con el ejemplo, ¿verdad? De dar la prioridad a Dios y al ministerio o a su trabajo en la obra, y dejar en segundo lugar mi trabajo secular y mi negocio. Y le doy gracias a Dios porque pude decir, no, voy a darle prioridad primeramente a Dios y a su obra. Y yo sé que Dios está en todo y Él va a resolver y siempre nos tiene bendiciones para nuestra vida. Entonces, es importante la prioridad, tener a Dios en primer lugar. Muy bien, sigamos con el inciso B. Dios nos llama a un ministerio de fe. Bueno, cuando llamaron a los discípulos, nuestro Señor Jesucristo no les dijo, bueno, tenemos tanto de sueldo, tenemos los hoteles siguientes que están ya asociados con nosotros para poder descansar. Tenemos el siguiente menú para cada día de la semana. Jesús no les dijo eso. Por eso dice aquí que Dios nos llama a un ministerio de fe. Y dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 4, versículo 21. Dice, pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos dejaron su trabajo y su familia por seguir a Cristo. En un ministerio de fe, debemos de decir, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y qué promesa más grande la que tenemos de parte de Dios, porque dice que a ninguno de las aves deja morir de hambre. Cuánto más a nosotros, que somos sus hijos y que somos la corona de su creación. Entonces, su amor es grande, pero Él necesita ver nuestro amor y nuestra fe. Estos dos discípulos, dice, al instante, dejaron sus redes y dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Es ese gran amor que tenían hacia nuestro Señor Jesucristo. Último inciso. Dios nos llama a una misión poderosa. Veamos qué dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 4, versículo 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
el ministerio de Jesucristo fue poderoso. Y ahí hay una palabra que dice, y que él sanaba endemoniados, paralíticos y lunáticos. Ya vio, hermana, hay esperanza. Si el esposo es lunático, hay, hay esperanza de que sea sano. Y viceversa, ¿verdad? Si la esposa es lunática. Bueno, pero gracias a Dios eso no ocurre, ¿verdad? Bien, sigamos. Dice que el ministerio de Jesús fue poderoso. Dios nos llama a ese ministerio, un ministerio de poder. Dice, les impartió poder para ejercer el ministerio, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Todo esto sucedió en una escuela práctica en la que se vieron confrontados día y noche con experiencias de primera mano. Entonces, nuestro tema es llamados al discipulado. Y la pregunta en esta hora sería, ¿aceptarías la invitación de Jesús que te dice, ven y sígueme? Viendo la historia de los discípulos, cómo iniciaron. Y si lo aceptas, mira lo que nos espera. Dice en San Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, o sea, nosotros, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. San Juan 14:12. Entonces, entendemos que el Señor nos llama a un ministerio poderoso, pero también a una búsqueda, una prioridad en la obra del Señor. Así es de que nuestro tema en esta hora fue llamados al discipulado. Nuestro texto está en Mateo 4:19-20, que dice, y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4:19-20. Así es, hermanos, de que tengan un bendecido domingo, sigámonos gozando con esa vista del mar de Galilea en la actualidad y con la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo y con este reto que Dios nos pone en su palabra de seguir a Él como lo hicieron sus discípulos. Feliz domingo, Dios les bendiga.